Para muchos, pensar que Donald Trump accedería a la Casa Blanca era casi una locura. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Juro a todos los ciudadanos de esta tierra que seré el presidente de todos los estadounidenses. Y esto es muy importante para mí, decía quien hasta bien entrada la madrugada del miércoles era el candidato republicano. Ahora ya podemos hablar de él como presidente electo de los Estados Unidos. ¿Quién es Donald Trump? ¿Qué puede esperarse del gobierno que llevará adelante en los próximos 4 años? Vamos a conversarlo en los próximos minutos en diálogo con la economista Maricruz McGowan, de origen boliviano, pero residente en Estados Unidos hace más de 3 décadas. McGowan es integrante del Comité Nacional Republicano, ha sido vocero de la campaña de candidatos republicanos a la presidencia, en particular Trump, en coordinación con esa organización política desde el año 2008. Ha sido impulsora y entusiasta de quien ahora va a gobernar Estados Unidos. Señora McGowan, buen día. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días y gracias por invitarme y un saludo al bello país de Uruguay. ¿Dónde la hemos encontrado esta mañana a esta hora tan temprano? Bueno, ya yendo a trabajar, no se olviden, esto es los Estados Unidos, uno se levanta a 5 de la mañana y no para hasta casi la medianoche, así es como se vive acá. Está conmigo también en estudios Roberto Porsekansky. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, Emiliano, buen día. Roberto es doctor en Relaciones Internacionales, vivió 10 años en Estados Unidos, donde fue corresponsal de En Perspectiva, ahora está por estos lados. Roberto, vamos también a escuchar algunas preguntas tuyas o algún comentario, pero vamos a la primera consulta para nuestra invitada. Señora McGowan, la victoria de Trump fue una sorpresa para muchos analistas que no creían que un hombre tan alejado a lo que comúnmente se espera de un candidato lograra ganar estos comicios. ¿Cuáles cree usted que fueron las claves del éxito? Muchas. Primero que todo, la gente estaba lista para un cambio. ¿Por qué? Porque esta administración, se diga lo que se diga, bajó mucho la calidad de vida, la calidad de servicio de salud y más que todo de la economía. Se bajó el concepto de trabajar a tiempo completo de 40 horas a 30 horas, lo cual significó para mucha gente un corte inmediato de su ingreso de 25%. La gente empezó a trabajar 2 hasta 3 trabajos y aún no le alcanzaba. Las estampillas de comida, o sea, quiere decir la gente que no le alcanza para comprar su mercado, subió de 26 millones a casi 50 millones de habitantes que no tenían suficiente dinero para comer. O sea, la situación estaba muy desesperante. Por otra parte, en la parte política, el presidente Obama empezó a sacar decretos presidenciales para cualquier cosa que el Congreso no estaba de acuerdo con él, cosa que cayó mal no solamente a los republicanos, pero también a gente que estaba acostumbrada a vivir en un país que es conocido por ser un país de leyes. Y luego, en la parte de la señora Clinton, ¿no? Veamos eso. Una señora que sí hay que agradecerle, como dijo el señor Trump, sus 3 décadas o más de vida política, pero que sin embargo no tuvo logros de los cuales ella podía hablar, y sí bastantes escándalos e incluso errosos con cosas que podrían considerarse fuera de la ley, como fue establecer un servidor privado siendo secretaria de Estado y digamos, mezclar los negocios de la Fundación Clinton con su posición de secretaria de Estado, lo cual tampoco es permitido, lo cual hizo que el FBI, el Buró de Investigación Federal,
empezara a investigarla a ella y a las personas que trabajaron con ella. Yo creo que todo eso, ¿no? El hecho de que el señor Trump no era político, de que no debe favorecer a nadie, de que es un hombre de negocios, que es un hombre acostumbrado a caerse y a levantarse, que eso es muy importante porque en los Estados Unidos en este momento están en bancarrota. Debemos más del tamaño de nuestra economía y quién mejor que sabe cómo salir de una bancarrota que ayudarnos. Y segundo, es un constructor, él ha hecho su dinero construyendo edificios, campos de golf, casinos, etcétera. Y acá necesitamos inmediatamente que se reconstruya toda la infraestructura. Nuestros puentes están viejos, los caminos, los aeropuertos, y él va a poner a trabajar todo eso y no nos olvidemos del muro. El muro que él está prometiendo hacer un muro altamente tecnológico, o sea, digamos que no puedan los carteles de la droga seguir construyendo túneles como lo hicieron todos estos años, túneles por debajo, que pasan por debajo del límite de la frontera entre México y Estados Unidos. Yo creo que todas esas cosas vinieron juntas y la gente salió en masa, gente que nunca había votado, y también no nos olvidemos de los evangelistas. Yo creo que el señor Trump le debe mucho a los evangelistas. 90 millones de evangelistas en los Estados Unidos que estuvieron en cadenas de rezar y apoyo abierto, gente que nunca había votado, y el 85% de los evangelistas de los Estados Unidos se fueron por Donald Trump. Y de ese porcentaje, hay un porcentaje bastante significativo también de hispanos que votaron por Donald Trump. También se ha insistido en estas horas a propósito de cómo permeó el discurso de Donald Trump en un sector importante de la población de Estados Unidos, los blancos olvidados, entre comillas. Por ejemplo, Thomas Frank, del Guardian, decía hace ya algunos meses, buscando las claves del éxito de Trump cuando aún estaba compitiendo en la interna republicana, que en sus discursos, más allá de términos y temas que llamaron mucho la atención por lo chocantes y de los cuales me gustaría hablar enseguida, en sus discursos siempre había un tiempo importante dedicado a la crítica de los tratados de comercio firmados por Estados Unidos que han derivado en pérdida de millones de puestos de trabajo porque empresas norteamericanas relocalizan sus fábricas y oficinas en otros lugares. Y el cuestionamiento, además, a las compañías estadounidenses que toman esas decisiones. Decía Thomas Frank, esa parte del discurso de Trump, que podría calificarse de izquierda y que debió haber sido sostenida por el Partido Demócrata, no estaba en la agenda de Hillary Clinton. Los demócratas abandonaron a esos trabajadores. ¿Usted tiene esa misma lectura? Bueno, en muchos sentidos. Yo he vivido acá un tiempo, incluso trabajaba hace bastantes años con la industria del acero en Pensilvania, y yo vi cómo esa industria literalmente desapareció enfrente de mis ojos, porque ya con tanta regulación y con los impuestos tan caros que se los puso, ellos tuvieron que cerrar sus plantas, todos esos trabajadores se quedaron desempleados y se empezó a importar acero de China porque de alguna manera uno tiene que seguir usando el acero para construir y de algún lugar había que importarlo. Pero eso no fue solamente en la industria del acero, fue en casi todas las industrias. No se puede tener unos impuestos los más altos ahora de los países subdesarrollados, 39%, y competir con otros países como Irlanda, como Singapur, que o no tienen impuestos o tienen impuestos bajísimos, de 5, 10, no más del 15%. Lógicamente, si uno es un empresario, va a preferir pagar nada a pagar 39%, y eso unido a que los salarios en otros países son más bajos. Pero aún así yo creo que aún con los salarios se quedarían acá. ¿Por qué? Porque aquí hay estabilidad económica y un empresario sabe que pone una empresa y nadie le va a quitar la empresa, como pasa en algunos países con tendencias socialistas, que van a un empresario, pone su empresa y luego el Estado se apodera de esa empresa, la nacionaliza. Eso no se ve en los Estados Unidos y eso es muy bueno, pero con unos impuestos de 39% es como para salir corriendo. El señor Trump dijo que lo va a bajar a 15%. Ahora, si por allí estuvieron las claves de un resultado exitoso como este que Donald Trump acaba de obtener, cabe también preguntarse por qué su discurso estaba tan marcado
por otro tipo de planteos, ¿no? Por ejemplo, los insultos, por ejemplo, su cuestionamiento contra los diferentes grupos étnicos de Estados Unidos, a los cuales fue ofendiendo uno a uno, su anuncio de que iba a deportar a millones de inmigrantes indocumentados, su anuncio de que prohibiría a los musulmanes visitar Estados Unidos, bueno, incluso su admiración a propósito de dirigentes de otros países del mundo, incluso dictadores o muy cuestionados por su apego a la democracia. ¿Por qué el discurso de Trump iba también por allí? Bueno, por un lado hay que reconocer, él no es un hombre perfecto, aquí no hay perfectos, no era un hombre que estaba en la política, el político siempre se cuida qué es lo que va a decir o si el micrófono está prendido o no, él no, especialmente hace 11 años cuando he hecho esos comentarios, ¿no? Que conversaciones que hombres tienen con otros hombres en todas partes del mundo, porque no seamos hipócritas, los hombres hablan así. Y a mí me pasó un par de veces que escuché sin querer y es como para traumar a cualquier mujer. Pero bueno, aparte de eso, no es un hombre perfecto, pero es un hombre también bastante franco y que dice las cosas en la cara de uno. Eso a mucha gente, por supuesto, especialmente a la gente acostumbrada a lidiar con políticos que le endulzan el oído a uno. Aquí viene un hombre que le dice en la cara a uno, esta mujer es muy fea, ¿no? Algo que tal vez muchos hombres lo pensarían, pero no lo dirían. Pero él sí lo decía, pero él cambió bastante. No sé si se dan cuenta que desde la primera vez al discurso ahora de aceptación es otro hombre, un hombre que muy rápidamente ha empezado a adaptarse y ha empezado a aprender que un político no dice todo lo que piensa. Pero justamente a propósito de uno de los momentos críticos de la campaña, que tuvo lugar hace poco, al que usted aludía recién, digamos, los comentarios despectivos hacia las mujeres y sobre todo esa grabación en la que se jactaba de cómo, gracias a su fama, muchas mujeres permitían incluso que él las manoseara. Usted como mujer, ¿qué importancia le adjudicó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo colocó esto en su análisis a propósito de voto o no voto a Trump, que ya tenía decidido? Bueno, la verdad yo nunca voto ni actúo ni tomo decisiones ni como mujer ni como hispana ni nada de eso. Generalmente la base de la economía, dicen, es la ciencia del sentido común. Entonces uso racionalidad y qué es lo importante, qué no es importante, qué es relevante y qué no es. Y para mí lo más relevante en mi voto era que era lo mejor para todos los estadounidenses. Y dentro de ellos están los estadounidenses de origen hispano, pero yo no los separo. Mucha gente separa a los hispanos como si fuera un país dentro de los Estados Unidos. No es así. Lo que es bueno para el país es bueno para todos. Y la verdad, como economista, de nuevo, el 25% más o menos de los economistas son mujeres, el resto son hombres. O sea que yo estoy acostumbrada a lidiar en un mundo de hombres con todo lo bueno y todo lo malo. Y no me hizo mella, voy a ser honesta, no me hizo mella. Escuché cosas peores, lo ignoré completamente. Estaba un poco sorprendida de cómo, bueno, no sorprendida que los demócratas usaron eso para atacarlo, pero sorprendida que muchas personas se sintieron ofendidas, personas que yo conozco, que personalmente sus vidas privadas son mucho, mucho peor que lo que estaban criticando, ¿no? Que, como decimos acá, viven en una casa de vidrio y no es buena idea tirar piedras a los vecinos. Y lo último sobre estos aspectos, ¿usted no tiene la impresión, como han tenido tantos analistas y bueno, ciudadanos estadounidenses, de que el próximo presidente de Estados Unidos es un racista? Nunca ha sido racista, nunca. Si uno ve la historia del señor Trump, que la verdad a mí me gustaba mucho antes de que él dijera que iba a correr para presidente, yo incluso compré sus libros y les di a mis hijos porque me parecían libros excelentes, pero no es racista. Para empezar, cuando él empezó su negocio, que lo hizo rico, que fue de los bienes raíces, él empezó y dijo, yo quiero hacer este negocio. El padre estaba con bienes raíces en Queens, él quería entrar en la isla de Manhattan, en Nueva York, y le preguntaron, y eso está, y dijo, ¿qué sabes tú? Él dijo, yo no sé nada, pero voy a trabajar con gente que sabe. Y él se unió con 3 mujeres, y así empezó su negocio. O sea, el éxito fue aliarse con 3 mujeres que él dijo, ellas sí conocen el mercado de bienes raíces de Manhattan.
Y si usted ve a quien él contrató en su negocio, muchas mujeres en puestos muy altos, y vámonos a su hija, como dijo su hija, mi padre nunca me trató como algo diferente, si no yo estaría o no trabajando, o estaría trabajando para mis hermanos, pero no es así la cosa. Él siempre me trató independientemente de mi raza, y eso es verdad. Yo conozco gente que ha trabajado con él. Él contrata de cualquier raza, de cualquier género, pero sí trata siempre de contratar la gente más calificada. Y yo espero que haga eso con el gobierno también, y él dijo que lo va a hacer. Enseguida vamos a hablar del gobierno que se viene o cómo se perfila. Pero Roberto, ¿te queda alguna pregunta sobre estos temas? Sí, buen día, Maricruz. Yo antes de pasar hacia el futuro quería asegurarme de haber entendido claramente lo que usted dice que fueron las claves de la victoria. Usted efectivamente dice que el discurso racista, xenófobo que está bien documentado de Trump no tuvo ningún efecto en que la gente se motivara para salir a votar en lugares importantes de Estados Unidos donde se votó mucho más que el promedio. ¿Usted realmente adjudica esto estrictamente a la necesidad de cambio, a la situación económica y a la pobreza de la candidatura de Hillary Clinton? Porque, digamos, los comentarios racistas, intolerantes, etcétera, están bastante bien documentados, ¿no? Sí, pero es que la verdad hay que ver, como dije, así hablan los neoyorquinos, así habla mucha gente, no los políticos en público, pero también se ha visto casos en privado. No es un hombre racista, honestamente yo lo digo del fondo de mi corazón, no es un hombre racista, porque el racismo se expresa más en acciones. Si fuera un hombre racista, la compañía Trump tendría entre sus gerentes, puro hombres blancos, y eso no es así. Hay muchas mujeres, y la gente que lo está apoyando. En su misma campaña, su jefa de campaña es mujer, Kellyanne Conway es mujer. La otra mujer que le ayudó mucho, una afroamericana, Omarosa Manigault, que es afroamericana. Él no hace diferencia de razas. La gente que lo conoce como es. Y hablando de por qué los trabajadores lo apoyaron tanto, él es conocido, y eso es algo que él dijo, aprendió de su padre, cuando le construye edificios, él dice, yo no me quedo detrás de mi escritorio, yo voy al sitio de construcción y a los primeros que hablo, a los primeros que consulto y a los primeros que aprendo son de los mismos trabajadores de construcción. Él es un hombre acostumbrado de tratar de igual a igual y con el mismo respeto a cualquier persona que trabaja para él, tenga mucha educación o no tenga educación, no importa su estatus en su compañía. Eso es lo que gusta de él. Es un hombre muy, muy franco, a veces resulta torpe, pero eso es él. O sea, aquí hemos comprado todo el paquete, pero es un hombre muy productivo, que yo creo, él tiene un lema con sus hijos que dice, si tus sueños no están unidos, atados a execución, no valen para nada. Y si vas a soñar, sueña en grande. Exacto, como decir, no te quedes soñando en tu cama, levántate y trabaja para tus sueños. Y esa es su vida, y esa es la vida de sus hijos. Y eso es lo que él va a hacer en el país, y yo no veo la hora de que se empiece su presidencia. Podría pensarse también que ese tipo de planteos, los más chocantes, fueron de algún modo marketing. Quiero decir, por un lado, eventualmente le servía llegar de esa forma a una parte del electorado de Estados Unidos que tiene disgustos o molestias y temores por ejemplo, la competencia, por puestos de trabajo de los inmigrantes latinos. Pero por otro, capaz que le servía provocar la reacción en contra de las élites intelectuales y de los grandes medios de comunicación. ¿Era un posicionamiento que le interesaba a Donald Trump, estar en contra de o tener en contra a esos sectores del establishment? No hay duda, le dicen el clavo, no hay duda. Lo que vimos acá es la gente cansada de las élites. Cuando él ganó las primarias, legalmente lo ganó después, pero en realidad lo ganó cuando ganó Indiana el 13 de mayo. Lo que se ganó ahí es a la élite republicana. Él venció a la élite republicana en las primarias, y el 8 de noviembre venció a la élite demócrata, y junto con ellos, junto con la élite demócrata, a la prensa en general, salvo muy pocas excepciones, la prensa, y se demostró con los famosos Wikileaks que sacaron todos esos emails,
ellos estaban trabajando para la campaña de la señora Clinton, cosa que no se debe hacer. Ustedes son periodistas, el periodista tiene que ser objetivo, el periodista no puede tomar lados de ningún partido ni del otro, pero desgraciadamente en esta ocasión los periodistas estaban dirigiendo, recibiendo órdenes y mandando preguntas, etcétera, trabajando muy de cerca como un ala más del Partido Demócrata, y a la gente eso le cayó muy mal. No, pero mi pregunta era si a Trump le servía buscar ese enfrentamiento, provocar ese enfrentamiento con esos sectores. Bueno, yo creo que eso no fue a propósito, la verdad. Yo creo que fue por lo que él quería, y eso salió dentro de lo que él quería, dentro de su objetivo, dentro de trabajar. Yo no creo que lo hizo a propósito, la verdad. Yo creo que el objetivo de él era, estamos cansados de la misma gente corriendo, por un lado los Bush, por otro lado los Clinton. La verdad, hablando con la gente me decía, ya no queremos ni oír de los Bush, ni oír de los Clinton. Y sí, él no lo hizo a propósito, ni tampoco con la prensa. No nos olvidemos, la prensa empezó a atacarlo. En el primer debate tuvimos a Megyn Kelly, que su primera pregunta, hasta yo me quedé sorprendida, no le preguntó de su agenda, no le preguntó de nada, le hizo un ataque directo de sus opiniones sobre mujeres, etcétera. Eso fue un ataque. El ataque que él recibió de la prensa, la verdad, a mí me dejó estupefacta. Yo soy una persona personalmente que no me escapo de una pelea, la disfruto incluso, pero cuando vi cómo lo atacaban a él, tuve que admirarlo. Yo no sé cómo seguía el hombre parado, porque el ataque venía de todos los lados y cada media hora, y él seguía como si nadie lo estuviera atacando y seguía peleando. Eso causó mucha admiración, mucha empatía y mucha simpatía hacia él. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Maricruz McGowan, integrante del Comité Nacional del Partido Republicano, integrante del equipo que colaboró con la campaña de Donald Trump, incluso vocera de su candidatura. La elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos golpeó fuerte ayer alrededor del mundo. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Dónde están las razones de ese éxito? Y sobre todo, ¿qué cabe esperar de su gobierno? Estamos examinando todos estos puntos en diálogo con Maricruz McGowan, que es economista, residente en Estados Unidos hace 30 años, vicepresidenta del Club Nacional de Economistas, integrante del Comité Nacional del Partido Republicano y vocera de los candidatos republicanos desde el año 2008. Señora McGowan, durante su primer discurso, luego de conocerse el resultado, ayer en la madrugada, Trump lanzó un mensaje de unidad, pidió cerrar las heridas que se hubieran creado durante la campaña. Justamente teniendo en cuenta lo traumáticos que han sido estos últimos meses, ¿usted ve que eso es factible en el corto plazo? Yo creo que no solamente es factible, pero es inteligente, porque él aclaró algo muy importante, que él va a ser presidente no solamente de los republicanos, por supuesto, sino de todos, e incluso dijo, yo espero que la gente que no votó por mí, yo también voy a pedir su consejo, voy a pedir su apoyo. O sea, no solamente él se puso al nivel de ellos, o sea, yo estoy acá también para servirles, algo que es muy importante. O sea, una idea de que el presidente no es esa imagen de dictador, sino es un servidor público, el máximo servidor público que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que está aquí para servir al pueblo. Y a mí me gustó mucho eso. Si ustedes comparan de nuevo su primer discurso al discurso de ayer, es lo que yo decía, él tiene esa capacidad de adaptabilidad que muy poca gente lo tiene. Se adaptó muy rápido, aprendió muy rápido, ya no es el mismo hombre de junio del 2015. Él ganó cómodamente en el colegio elector, sobrepasó con holgura los 270 votos en el colegio elector que se necesitan para ser designado presidente de Estados Unidos. Pero en el voto popular, en realidad, perdió. Por un margen escaso, es cierto, pero Hillary Clinton tuvo una votación mayor. ¿Eso entra en el análisis? ¿Lo está teniendo en cuenta Trump? Bueno, lo que pasa es que hay 3 estados grandes en los Estados Unidos, que sería California, Nueva York,
Texas en términos de población. Y California y Texas han sido generalmente estados demócratas. Y ahí es de donde viene el voto popular generalmente. Por eso es que los demócratas, como se acuerda el caso de Gore y Bush, Gore también ganó el voto popular por 500 votos, y sin embargo el señor Bush ganó un poco menos, pero él ganó el voto electoral. Y lo que vale acá, de acuerdo a nuestras leyes, es el voto electoral, porque es una democracia representativa. Entonces, a Trump realmente, de ahí vienen las matemáticas, digamos. Generalmente el demócrata va a ganar el voto popular. No, está bien, pero lo señalo en el siguiente sentido, quizás teniendo en cuenta cómo se repartió el voto popular, teniendo en cuenta lo dividido en dos que quedó el país, Trump vaya de ahora en adelante a atenuar algunos de sus planteos más radicales. Yo creo que sí, no nos olvidemos, él es de Nueva York. Aunque él perdió Nueva York en las primarias, arrasó con Nueva York. Muchos de los neoyorquinos, yo creo que al ver que uno de ellos es el presidente, lo van a apoyar. California ya es un poco más difícil para cualquiera. Es un estado con mucho inmigrante, con niveles de pobreza y riqueza al mismo tiempo. Una desigualdad económica enorme. Sí, está bien, pero mi pregunta iban a propósito del tipo de medidas que él va a impulsar como presidente. Hay una gran preocupación justamente por varios de los anuncios que hizo durante la campaña. Por citar un ejemplo, el muro entre Estados Unidos y México, ¿es efectivamente una resolución que se va a llevar adelante? Yo creo que eso sí, él va a sacar adelante el muro. El sacar los 11 millones o 12 millones, porque no sabemos cuántos son, yo no creo que eso pase. Yo creo que él se va a concentrar en los criminales y los va a sacar, pero yo creo que la gente que está acá trabajando y que es parte de nuestra economía, yo no creo que ellos se vayan. Pero el muro, simbólicamente, es muy fuerte ese planteo, ¿no? El muro se va a construir. El muro se va a construir. Y nadie puede decir 100% nada, pero yo creo que es un objetivo que la gente está esperando que él cumpla. Ajá. Roberto, ¿seguimos con tus preguntas? Sí, pensando un poco en el futuro, ¿no? Una de las cosas que pasó en esta campaña es que Trump se alejó bastante de la dirigencia, o gran parte de la dirigencia del propio Partido Republicano. Una de las preguntas que yo tengo es cuál es la estrategia que va a tener para formar su gobierno y llenar el gabinete y toda la burocracia de la administración del Poder Ejecutivo, dado que gran parte del propio establishment republicano muy explícitamente decidió no apoyarlo. Digamos, ¿a dónde va a recurrir Trump para llenar los puestos clave de su administración, no? Bueno, lo que él dijo es lo contrario, que él va a poner un paro a la contratación en el gobierno federal, porque él quiere reducir el número de personas que trabajan para el gobierno federal. No quiere que se aumente, o sea, es al revés. Ahora, los puestos altos, por supuesto, de decisión, él dijo muy claramente que lo que aquí falta es contratar lo mejor, no la persona que conocemos. O sea, adiós al nepotismo y traigamos lo mejor que tenemos. Y yo creo que lo va a seguir adelante. Y hay muchas personas en la lista, ya más o menos empiezan los rumores fuertes de quién va a ser secretario de Comercio, secretario de Defensa, etcétera. Eso ya está allá afuera. ¿Y eso se puede esperar que sea de la gente que ha apoyado explícitamente a Trump en la campaña, o va a haber intentos de tender puentes hacia partes del Partido Republicano que explícitamente lo denunciaron? Porque, digamos, hay muchos puestos de gabinete que llenar. Yo creo que él va a seguir lo que él dijo, que él va a contratar a la gente o ofrecerles, porque eso no son contratos, es una nominación. Yo creo que va a nominar a la gente más capacitada independientemente de si lo apoyaron o no. Ahora no se olviden, la persona tiene que aceptar, porque aunque le ofrezcan el puesto, si ellos realmente detestan al hombre, le van a decir no gracias y él lo va a aceptar. Pero no, yo creo hay mucho sentido patriótico acá. Eso es algo que caracteriza a los Estados Unidos. Cuando el presidente le pide a una persona que lo apoye, que sirva en una capacidad, generalmente
99% de las veces se dice que sí, porque es un llamado a la patria, digamos, ¿no? Siguiendo... O sea que no, yo creo que él va a contratar gente que lo apoyó o no lo apoyó, pero si son unos expertos en el tema, yo creo que los va a considerar. Y no nos olvidemos de la Corte Suprema. Él también presentó 20 potenciales jueces que son muy conservadores y mucha gente votó por él por esa razón. Incluso sacó una encuesta que como el 56% de la gente que votó por él por la clase de jueces que va a poner en la Corte Suprema. Uh-huh. Otra pregunta que a mí se me ocurre es, digamos, muchas de las promesas que hizo Trump durante su campaña implican disrupciones importantes en el funcionamiento de los Estados Unidos. Dos se me ocurren. Primero, ¿no? La anulación del Affordable Care Act, ¿no? De la ley de reforma de la salud. Y también, por ejemplo, qué va a pasar con el Acuerdo de París sobre cambio climático que entró en vigencia hace muy poco. Digamos, ¿esos son temas que están en la lista de Trump para empezar a trabajar desde el día 1? Sí, dentro de sus 100 primeros días, y él sacó en el día 1, en los 7 primeros días, pero más que todo en los 100 primeros días, Estados Unidos se comprometió, si no me equivoco, $10,000 millones a darle a las Naciones Unidas para lo de cambios climáticos, y él dice que él no va a dar ese dinero, lo va a traer ese dinero más bien a los Estados Unidos de vuelta para cuidar del medio ambiente de los Estados Unidos, especialmente en las áreas pobres, ¿no?, que necesitan una mejor calidad de aire, de agua, etcétera. Él lo dijo muy claro. Dentro de sus 100 primeros días, igual con el Tratado de Comercio, nos vamos a retirar de eso, va a volver a revisar el tratado de, aquí se llama NAFTA, no sé cómo lo llaman ahí, de los 3 países de México, Estados Unidos y Canadá, que él criticó tanto, que empezó en 1994 a ponerse en efecto, que llevó muchos trabajos a México, que muchas compañías americanas tuvieron que cerrar por eso. Él dice que lo va a renegociar y que si no es satisfactorio o no es beneficioso para los Estados Unidos lo va a cancelar. Vamos a ver cómo pasa eso. La verdad, en el tratado de NAFTA, lo único que un país necesita para no participar, de acuerdo a los estatutos, es decir, no quiero participar, no es muy complicado. ¿Y cómo imagina la relación entre la Casa Blanca y el Congreso? Trump va a gobernar con una Cámara de Representantes y con un Senado, ambos de mayoría republicana. En el caso de la Cámara de Representantes, 239 bancas en 435. En el caso del Senado, 51 para el Partido Republicano contra 47 de los demócratas. Pero, como quedó mencionado ya al pasar, el Partido Republicano ha estado dividido en torno a Trump. Entonces, no es una garantía de que esa mayoría esté a su servicio, esté a favor de sus iniciativas. ¿Qué imagina usted entonces? Bueno, por ejemplo, cuando él dijo que va a establecer límites a los que sirven en el Congreso, yo creo que ahí va a tener bastante dificultad y no sé si lo va a poder hacer, porque les está pidiendo a los congresistas y a los senadores que en algún momento tienen que irse a sus casas o un trabajo privado, y muchos de ellos no quieren hacer eso. Ellos llevan una vida muy linda, muy cómoda ahí y no van a querer. Pero sin embargo, cuando llega al acuerdo de salud, a la ley de salud, lo hayan apoyado o no lo hayan apoyado, no se olviden que esa ley se pasó sin un voto republicano, fue totalmente 100% demócrata. Yo creo que él muy fácilmente va a poder acabar con esa ley y reemplazar con algo mejor, con algo más orientado a una competencia, mercado competitivo, etcétera, donde uno va a poder comprar su seguro de salud de otros estados, o sea, va a poder comprar el seguro de salud más barato y también se les va a dar unas subvenciones de dinero a la gente que no tiene dinero, etcétera. Pero yo creo que eso sí va a poder hacer precisamente porque tiene una mayoría en el Senado. Para sacar una ley así, cuando el presidente propone y el Congreso y el Senado está de acuerdo, no se necesita una supermayoría, o sea, 2/3, se necesita simplemente una simple mayoría, que es los 51 que tenemos. Yo creo que sí, esta vez él va a acabar con dos cosas que hizo el presidente Obama muy importantes en su gobierno, la ley de salud
y todos sus decretos ejecutivos los va a anular el primer día. Él dijo, es lo primero que voy a hacer. También tenemos la ley de Dodd-Frank, o sea, la ley financiera, que a mucha gente no le gusta. No le escuché hablar de eso, pero tal vez eso también entre en temas de discusión. Maricruz McGowan, integrante del Comité Nacional Republicano, asesora en la campaña de Donald Trump a la presidencia. Le agradezco su intervención en esta entrevista esta mañana y sus respuestas a estas preguntas. Seguramente volvemos a conversar. Muchas gracias por invitarme, que tengan un buen día.